a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga por su respeto, por su amor, por su atención a todos. Dios les bendiga. Al comité de familia, la red de familia local, Dios les bendiga. Qué atención tan especial, tan llena de amor para este servidor. Que Dios les bendiga y les recompense este gesto que tuvieron para conmigo. Mis pastores, me voy a ir muy triste. Ustedes no saben la manera tan hermosa me trataron como mis papás, mis abuelos, mis hermanos, mi familia. Los llevo en mi corazón. Dios les bendiga. A los pastores aquí presentes, hermano Salomón, ¿cierto? Dios le bendiga a su amada esposa, el pastor hermano Ezequiel, a su amada esposa, gloria a Dios. Gracias, gracias por todos sus amables y amorosas atención para conmigo. Mis amados, gloria a Dios. Hay un pecado con el cual los creyentes o las creyentes tienen más dificultades que con cualquier otro pecado. Es un pecado que detiene el poder de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, más que cualquier otro pecado. Y es el pecado de un espíritu no perdonador. Es importante que usted y yo pensemos en esta mañana sobre este asunto. Usted ha escuchado una frase que dice, el errar es de humanos y el perdonar es divino. Y es cierto. Todos aquí cometemos errores. Todos aquí la hemos embarrado, hemos fallado. Es de humanos. Pero esos errores, esas fallas del pasado, eso no nos definen a nosotros, por favor, no nos definen. Lo que nos define es qué vamos a hacer nosotros con esas situaciones del pasado, con esos errores. El perdonar es de Dios y estamos llamados y enviados por nuestra paz, porque la verdadera felicidad consiste en tener paz en el corazón. Hay gente emocionada, pero no es feliz. Hay mucha gente emocionada viendo fútbol, pero no son felices. Hay gente emocionada trabajando, pero no son felices. La verdadera felicidad consiste en tener paz en el corazón. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa paz depende de la calidad de pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que estamos pensando? E incluso de Dios, ¿qué estamos pensando de nosotros mismos? Y ¿qué estamos pensando de los demás? Por eso es tan importante, tan necesario el perdón. El perdón es de Dios, viene de Dios. Notemos por favor el contenido de los versos 14 y 15 de San Mateo capítulo 6. Vea lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo he aprendido en mi vida cristiana y en mi vida profesional que cuando usted perdona, cuando yo perdono, pone en libertad a un prisionero. ¿Y sabe quién es ese prisionero? Descubrimos con gran sorpresa que ese prisionero somos nosotros mismos. Entonces necesitamos en esta mañana y en el amor de Dios se lo ruego a todos. Necesitamos liberar a ese prisionero nosotros mismos, la mismidad, y eso nos está llevando a nosotros a no ser verdaderamente felices. Entonces, quiero en esta mañana, en el amor del Señor, que estudiemos detenidamente estas 3 horas que vamos a estar acá. La libertad del perdón, la dicha del perdón, el gozo del perdón, para poder soltar y seguir adelante. Gloria al Señor Jesús. Vea, mis amados, hay 2 grandes enemigos que vienen contra el alma humana. Recuerden que cuando se habla del alma,
se habla de la mente, la voluntad y las emociones de las personas. Entonces hay dos enemigos que vienen en contra de la mente, de la voluntad y de las emociones, que van contra el espíritu humano, contra nuestro íntimo yo, contra la mismidad. Un enemigo, y escúchenme bien por favor, un enemigo es la culpa y el otro enemigo es la amargura, la culpa y la amargura. Los dos enemigos que van en contra del alma, de la mente, de la voluntad, de las emociones. ¿Por qué? Porque te torturan, te castigan. Mis amados, la culpa, la persona que se siente culpable por cosas que hizo, dejó de hacer, permitió, de las embarradas que hizo, todo eso, si se siente culpable, es una manera de autocastigarse. La persona con culpa se autocastiga. Y ese autocastigo lo lleva a verse de manera desagradable, de manera negativa hacia sí mismo. E incluso tiene conceptos y palabras muy fuertes para sí mismo. ¿Por qué? Porque está cargado de culpa. La culpa, mis amados, eso no avanza, no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja vivir en armonía, no te deja disfrutar del gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque te tiene aprisionado la culpa. Entonces, evaluémonos en esta mañana. ¿Hay algo que usted se siente culpable? ¿Qué lo culpa a usted? ¿Sus decisiones? ¿Qué lo culpa a usted? Lo que hizo, lo que dejó de hacer, lo que permitió. Basta ya, por favor, basta ya. Se lo ruego en el amor del Señor. Sea libre, libre en el nombre de Jesús. Por favor, en el nombre de Jesús. Y el otro enemigo es la amargura. Y la amargura se presenta, mis amados y amadas. ¿Saben qué es la amargura? La amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Y esa amargura se da porque las demás personas nos han decepcionado. Sea papá, sea mamá, el padrastro, la madrastra, sea un hermano, sea una hermana. Hay cosas que uno no buscó que le pasaran, pero le sucedieron con un padrastro, con una madrastra, con un tío o una tía. ¿Qué me dice del abuso sexual? ¿Cuántos de los que estamos aquí o están acá fueron víctimas de abuso sexual? ¿O están siendo víctimas de abuso sexual? ¿Cuántos de los que estamos acá, hombre, han sido víctimas también de la violencia intrafamiliar? E incluso muchos fuimos abandonados, nos abandonaron, nos rechazaron incluso antes de nacer. Ese hijo no es mío. Ese hijo no es mío. Yo no quiero tener a este hijo. Yo no quiero tener a este muchacho, a este bebé. E incluso muchos de las mamás, cuando quedaron en embarazo, lo que pensaron fue en abortar. O pensando a quién se lo voy a regalar. Y desde ese mismo momento se sintió un abandono y un rechazo, mis amados. O nacimos, y cuando nacimos, fuimos rechazados o abandonados por el papá o la mamá porque esperaban un niño y nació una niña. Esperaban un varón y fue una mujer. O esperaban una mujer y nació un hombre, en caso contrario. O muchos nacieron y el papá se perdió el mapa, se fue, los abandonó. Entonces muchas familias, a medida que fuimos creciendo y desarrollándonos, aparte del abandono y el rechazo, vinieron la humillación, la traición, la injusticia, con palabras que nuestros padres, sin censurarlos a ellos,
sin censurarlos, nos trataban de cierta manera, expresiones como usted no sirve para nada. Perdónenme por favor la expresión y no me vayan a malinterpretar, maldito ñerbo. Sí hay papás y mamás que en su momento, desde su frustración, desde su impotencia, porque vuelvo y le digo, no los estamos censurando, sino que ellos en su potencia también trataron a sus muchachos, a sus muchachas de manera muy violenta también. ¿A cuántos de nosotros nos echaron de la casa? Que porque no servíamos para nada. Este tema es muy delicado, porque no estamos hablando de heridas físicas. Una herida física con el tiempo, hombre, la herida se cierra y ya sana, queda una cicatriz, ya no duele más. Estoy hablando de lo más delicado que son esas heridas del alma, desde lo más íntimo de nosotros, del alma, de la mente, la voluntad, las emociones y cosas que uno nunca olvida. Eso nunca se olvida, mis amados. Y entonces hay personas sufriendo y arrastrando el dolor de su pasado. Porque el dolor se sufre, el dolor se arrastra. Y entonces eso lo lleva a tener una amargura en su corazón, amargura. Un resentimiento en su corazón hacia los demás. Y eso no nos deja ser a nosotros libres tampoco, aparte de la culpa hacia sí mismo. También vemos los otros como culpables de mi desgracia. Personas que le dicen a uno, yo no sé para qué me casé. Yo no sé para qué me casé. Yo me casé con un hombre que no sabe amar, que no sabe valorar a una mujer, no sabe apreciar, no sabe respetar. El matrimonio, esa palabra le quedó grande a ese hombre. Maldigo el día en que me casé. Expresiones como esas. Yo no sé por qué ese señor y esa señora me tuvieron a mí. Si era para traerme a este mundo a sufrir. Yo no sé para qué me trajeron a este mundo a sufrir, a esta casa. Quisiera morirme, quisiera matarme. Y hay personas con ideación suicida, pasan por su mente pensamientos de dolor, quererse morir, quererse matar por el dolor que están viviendo y sintiendo en sus familias, mis amados. Por el desprecio, por el rechazo, por la indiferencia de los otros, sienten amargura. Yo he aprendido en mi vida cristiana también que lo contrario del amor no es el odio, porque cuando uno odia a alguien, siente algo por ese alguien. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Y hay personas que tienen amargura en su corazoncito, porque sienten y perciben que papá, mamá son indiferentes a lo que ellos sienten, a lo que ellos necesitan. Hay amargura en su corazón porque sienten que su esposo o su esposa es indiferente a sus necesidades. Por eso en esta mañana, en el amor del Señor, esta palabra tiene que transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Vive usted prisionero de la culpa y de la amargura? Mucha gente en este mundo está espiritual, psicológica y físicamente en el polvo debido a la culpa y a la amargura. ¡Qué tristeza! Hay personas que están prisioneras en esa cárcel que, aunque invisible, no por eso deja de ser terriblemente real. La culpa y la amargura. Yo escuchaba a unos jóvenes habitantes de calle sumergidos en las drogas, en la prostitución. Y el discurso de ellos, mis amados, de los habitantes de calle, todo enfoca a la familia. Uy, esto me da mucho dolor, me da mucho dolor. En medio de este mundo de tantas turbulencias, de tantos afanes, de engaños, de traiciones que ofrece ese mundo que está bajo el poder de maligno, hay muchas personas que en medio de estas aguas turbulentas
no tienen un lugar seguro, tierra firme donde llegar, que debe ser la familia. No lo encuentran, mis amados, porque la familia debe ser esa íntima comunidad de vida y de amor, ese lugar seguro, esa tierra firme. Y uno escucha jovencitas de 12, 13 añitos, ya habitantes de calle, siendo maltratadas, abusadas por las demás personas, niñas de 13 años, en las drogas, en la prostitución, no quieren saber nada de su mamá, de su papá. Y le dicen, vea, don Edwin, yo platica que conseguía, platica que mi mamá me quitaba, que para darle al marido de ella, entonces yo para acá estar en la casa así. Qué tristeza, mis amados, qué tristeza. Por eso, mis amadas familias, el sanar no está tanto en el hacer, sino en el sentirse amado, sentirse amado. Y usted empieza con esos muchachos habitantes de calle a darles amor, 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 a que sientan amor. Mis familias y su vida se transforman. La clave está en el amor. El secreto está en el amor. Por eso la Biblia dice que el vínculo perfecto es el amor. Es el amor. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, el capítulo que acabamos de leer de San Mateo capítulo 6, el contenido del Padre Nuestro, como se llama esta porción, tiene que ver con estas cosas, con la culpa y con la amargura. Tiene que ver con la culpa cuando dice, perdónanos nuestras deudas. En el verso 12, San Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas. Mire que sí tiene que ver con la culpa. Y tiene que ver con la amargura cuando dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire que ahí está inmerso la culpa y la amargura. Mis amados y amadas, cuando nosotros somos perdonados, somos liberados de la prisión de la culpa. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, Él nos liberó de la culpa del pecado. Gloria al Señor Jesús. Cuando somos perdonados, somos liberados de la prisión de la culpa. Y cuando nosotros perdonamos, entonces somos liberados de la prisión de la amargura. En esta mañana enfoquémonos en eso. Soy perdonado, soy liberado de la prisión de la culpa. Y cuando yo perdono, soy liberado de la prisión de la amargura. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos hacer y vivir en esta mañana? ¿Usted a quién necesita perdonar? ¿A quién necesita pedirle perdón? E incluso, amados y amadas, nosotros necesitamos, y ayer le decía a los jóvenes en el culto de anoche, gloria a Dios, que primero, después de Dios, Dios nos perdona, pero nosotros nos debemos de perdonar a nosotros mismos. Y hay personas que les cuesta eso. Yo he hablado con jóvenes y adultos y yo los pongo a hacer un ejercicio. Y muchos dicen, uy, hermano Edwin o don Edwin, yo todavía no estoy preparado para eso. ¿Para qué? Para el perdonarse a sí mismo. Y ahí empieza la verdadera liberación, porque nosotros cargamos con culpas. Nosotros, yo hice, yo dije, yo permití, yo la embarré, las decisiones que tomé. Necesitamos perdonarnos, por favor, mis amadas familias, a nosotros mismos, para liberarnos de la culpa y de la amargura. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Hay muy pocas formas de decepción que hacen más daño al alma y al cuerpo humano que la culpa y la amargura. Eso sí que hace mucho daño, la culpa y la amargura. Por eso necesitamos usted y yo experimentar, necesitamos vivir, necesitamos saborear la libertad del perdón, la dicha del perdón, el gozo del perdón. Gloria al Señor Jesús. Basta ya de sufrir, basta ya de sufrir, por favor. Aquí está la presencia del Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué?
libertad, libertad. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis amadas familias, uno de los más extraordinarios regalos que Dios nos ha dado a usted y a mí, gloria al Señor, ha sido el perdón. ¿Cierto que sí? Ese es el regalo más extraordinario que usted y yo hayamos recibido en nuestra vida, el perdón de Dios. Gloria al Señor. Porque la Biblia identifica nuestro pecado como una deuda. La Biblia identifica nuestro pecado como una deuda. Dice, y perdónanos nuestras deudas. En otras palabras, nuestro pecado nos ha puesto en deuda con Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Porque usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para servirle. Fuimos creados para amarle, gloria al Señor. Fuimos creados para obedecerle. Pero nosotros no lo hemos hecho porque hemos permitido seguir siendo prisioneros de la culpa y de la amargura. Cuando usted perdona a alguien, está cancelando una deuda. Si usted se perdona a usted mismo, cancela esa deuda, porque eso es lo que hace el bendito perdón, el bendito perdón. Gloria al Señor. Si el pecado es una deuda, el perdón es la cancelación de esa deuda. Por favor, se lo ruego en el amor del Señor, no se castigue más. No se dé más palo, por favor. No se dé más rejo a usted, por favor. A libertad nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. Gloria a Dios. Y de hecho, aquí la palabra perdón significa llevar la carga. Miren, mis amados, yo me imagino a nuestro Cristo camino al Calvario, llevando esa carga, llevando la cruz. Y el Señor lo hizo pensando en usted, pensando en mí. Ya el Señor sabía en usted, ya sabía. Gloria al Señor, llevando esa cruz, ya nos estaba diciendo, te perdono las deudas. Qué lindo esto, qué lindo esto. Gloria al Señor Jesús, te perdono la deuda. Hermanos, yo sé que cuesta el perdonar. Yo sé eso. Cuesta el perdonar. Y el pecado es una deuda. Cuando esa deuda es perdonada, el que perdona está pagando esa deuda. Espero, mis amadas familias, que esto lo entendamos muy bien, por favor, para que podamos entender la connotación espiritual que tiene la dicha del perdón. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos creen que la salvación es gratuita para nosotros? ¿Cuánto le costó a usted la salvación? Nada. No le costó nada. Pero le costó la vida al Señor Jesucristo. Le costó la vida al Señor Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nuestro Señor, por medio de sus riquezas y de su gracia, pagó para que nosotros fuéramos perdonados. Él pagó para que usted y yo fuéramos perdonados. Dios se manifestó en carne, gloria al Señor, pagó la deuda de nuestro pecado, y en la cruz allí el Señor Jesús, al derramar su sangre en la cruz, pagó definitivamente nuestra deuda. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, gloria al Señor. El perdón es el pago de una deuda que de otro modo no se puede pagar.
Cuando Dios me perdona, cuando Dios te perdona, Dios nos dice que debo de perdonar a otros como yo he sido perdonado. De la manera como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Dice la palabra del Señor. Y de acuerdo con lo que dice la Biblia, si yo no otorgo perdón a alguien después de que yo mismo he sido perdonado, entonces bloqueo el río del perdón de nuestro Señor Jesucristo, y ese río va a permanecer bloqueado hasta que esté dispuesto a perdonarse a aquellos que han hecho algo en contra de usted. Así de sencillo, mis amados. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la razón más apremiante para perdonar? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cuál es la razón más apremiante para perdonar? Permítame en esta mañana decirle 4 razones de por qué nosotros debemos de perdonar. Ya el Señor nos ha enseñado a orar. Perdóname como yo los perdono a ellos. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué debo perdonar? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué debo perdonar? Y para justificar usted mismo la carencia de un espíritu perdonador, hay personas que hasta tienen una lista muy detallada de todo lo que los demás le han hecho. Tiene una lista muy detallada de todo lo que él mismo ha hecho. Entonces, ¿por qué debe de perdonarse? Perdonarse. ¿Por qué debemos de perdonarnos? ¿Por qué, mis amados? Hay por lo menos 4 razones para perdonarnos. Ay, hermanos, yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Listo, vea, hermanos, está bien yo perdonar al otro, amén, amén, sí, pero yo me debo de perdonar a mí mismo. Mis amados, la primera razón por la cual nosotros debemos de perdonarnos es el factor de la gracia. El factor de la gracia. Usted debe de perdonar, yo debo de perdonar, porque ya hemos sido perdonados. Debe perdonar porque Dios voluntariamente le ha perdonado. En Efesios capítulo 4, versos 32, dice la palabra del Señor. Efesios 4:32. Vea lo que dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mis amados, Dios le ha perdonado. ¿Cuántos en esta mañana saben que Dios nos ha perdonado? ¿Cierto que el Señor nos ha perdonado? Dios nos ha perdonado, nos ha mostrado su gracia. Gloria al Señor, y por lo tanto, usted debe mostrar esa gracia a otros. Usted debe mostrar esa gracia a usted mismo. Gloria al Señor. Necesitamos perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Gloria al Señor. Por gracia fuimos perdonados. Por gracia debemos perdonar. Así como usted fue perdonado, esta es la forma en que nosotros debemos perdonar. Y este tema es muy delicado. Vea lo que dice, mis amados, en el Evangelio según San Mateo, en San Mateo, el capítulo 18, verso 15. Vea lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí nos está enseñando esa porción, que somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa.
Así Dios dio el primer paso para la reconciliación, para la restauración. Gloria al Señor. Él tomó la iniciativa, nadie le dijo nada. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos mostró su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay que tener la iniciativa. Mis amados, vea. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. En San Mateo capítulo 5, gloria al Señor. En San Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, iniciativa. Gloria al Señor Jesús. Debemos de tomar la iniciativa en esta mañana. El perdón debe ser un perdón libre y completamente. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto de amor. El verdadero perdón surge del verdadero amor. Usted demuestra que ama y se ama perdonando, porque es que no es el amor humano. El amor de nosotros es limitado, es imperfecto. Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, ¿cómo lo demostramos? Nos vamos a perdonar, no nos cuesta perdonar. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Ese es el primer factor por el cual usted y yo debemos de perdonar, el factor de la gracia. El segundo factor es el factor de la culpa. Mis amados, esto significa que si nosotros no perdonamos, entonces no podremos ser perdonados. Si usted no perdona, tampoco puede ser perdonado. Eso dice la palabra del Señor. Debemos ser perdonadores, porque el no perdonar impide el perdón de Dios para nosotros. Y aunque suene redundante, un espíritu no perdonador es imperdonable. Mis amados, la persona que no quiere perdonar está destruyendo el puente sobre el cual algún día tendrá que pasar. Algún día vamos a tener que pasar por ese puente. Usted no perdona, lo destruye. Entonces, ¿por dónde va a pasar? No tiene. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. El Padre Nuestro, esa oración que leímos ahorita de San Mateo capítulo 6, de los versos del 9 al 15, se debe analizar muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque usted está diciendo ahí, Dios, trátame como yo trato a otras personas. Claro. Imagínese que Dios me trate a mí como yo trato a mi mamá. Que Dios me trate a mí como yo trato a mi esposa. Dios, trátame como yo trato a otras personas. También estamos diciendo, solo en la medida en la que yo perdono a los demás, perdóname. O perdóname de la misma manera en que yo perdono a otros. Eso estamos diciendo, mis amados. Generalmente usted dice, mire, yo he escuchado a personas en terapia que le dicen a uno, sí, yo le perdono, pero no quiero nunca más volver a ver a esa persona. Ay, Dios mío, vaya que Dios nos diga eso a nosotros. Edwin, yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver a usted. ¿Cómo le parece? No, no hay perdón. Dios no nos dice eso. Hay personas que dicen, yo lo perdono, pero no voy a olvidar lo que me hizo. Yo no voy a olvidar. Que Dios nos diga eso también. Edwin, yo lo perdono, pero no voy a olvidar lo que usted hizo, mi hijo.
No, mis amados. ¿Usted cómo perdona? ¿Usted en qué medida está perdonando a los demás? Culpa y amargura. Y si usted y yo permitimos que esa amargura se arraigue y se cimente en nuestro corazón, ¿usted sabía que esa es la manera como se le da lugar al enemigo? ¿Usted sabía eso? Vea, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versos 26, vea lo que dice la palabra del Señor. Es que el tema es muy delicado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, hermanos, resulta, les voy a poner un ejemplo. El hermano Jesús María y yo somos amigos. Listo. Y resulta que él llega, hizo algo o dijo algo que a mí me decepcionó. Yo no esperaba eso del hermano Jesús María. Entonces eso me hizo enojar. Eso me enojó. Porque soy un humano. ¿Hay alguien aquí que no se enoje? Todos aquí nos enojamos, todos. Todos. Hermana Rosalba, usted se enoja, yo no la he visto enojada. Entonces, mis amados, todos aquí nos enojamos. Ojo pues, si yo no trabajo ese enojo, ¿qué es lo que pasa? Mire pues, si yo no perdono, dice ahí, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si yo no trabajo ese enojo, no lo gestiono, no perdono, ahí le estoy dando lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque ese enojo va a empezar a rumiar en mi mente, a darle vueltas en mi mente. Tan odiado. ¿Quién se creerá, pues? Muy fastidioso. El pavo real de la iglesia, pues. Y empieza así, en serio. Y empiezo a darle vueltas ahí, a darle vueltas y a darle vueltas. Con razón esto, con razón lo otro. Y se viene otro pensamiento. Y ese pensamiento trae otros pensamientos. Y vea lo que hace el enemigo cuando usted y yo le damos lugar. Porque al no trabajar ese enojo desde el perdón, el enemigo se atrinchera en nuestra mente. Y eso se vuelve ahí en una trinchera donde él hace de las suyas. Y usted sabe que el propósito del enemigo es matar, robar y destruir. Y vea lo que dice Efesios 4:31. Vea lo que hace el enemigo. Mire lo que hace. Quítense de vosotros toda amargura. Esa amargura en el corazón, que es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Mire que hay personas que dicen, ay, me dejó como una espinita en el corazón. ¿Cierto que hay personas que dicen eso? Ay, me quedé con la espinita, quedó con el dolor, con la rabiecita, con la cosita ahí. Y esa cosita, si usted no la trabaja, le va dando vueltas, le dando vueltas, le dando vueltas, de tal manera que vea lo que el enemigo hace. Hay amargura. Hay un resentimiento y usted ve al hermano o a la hermana y usted lo ve como con rabiecita. Dios la bendiga. Mire, esa palabra tan bonita, tan hermosa, Dios la bendiga y es de labios para afuera. Ay, va a predicar Jesús María, qué pereza. No. ¿Qué? Hay personas que les ha pasado eso. Yo no sé a ustedes, pero yo sí conozco personitas así. Ay, va a predicar Jesús María. No, qué pereza. ¿Por qué no pusieron a otro? Y se perdió la bendición. Por eso dice la Biblia, mirad bien. No sea que alguno de vosotros deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esa amargura me lleva ¿a qué? Al enojo. Ese enojo me lleva a la ira. Mire lo que hace el enemigo. Esa ira me lleva a la gritería. ¡Ya! No aguanto más con vos, hombre. ¿Para qué me casé con vos? Ve, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver más. La gritería, y lo lleva a la maledicencia, a maldecir las cosas, a decir malas palabras y toda malicia, mis amados. Esa es la secuencia de un corazón que ha sido contaminado por la amargura, porque se le permitió, mis amados, que el enemigo habite en él. No deis lugar al diablo.
mis amados. Entonces, el tema es muy delicado. El tema, hermanos, porque la culpa y la amargura lo tiene sumergido, totalmente invadido la culpa y la amargura. Y esa persona no es libre, esa persona no es feliz. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, no ha perdonado. Mis amados, ese es el segundo factor y es el factor de la culpa. Viene el tercero, el factor de la congoja. Mis amadas familias, usted debe perdonar porque si no lo hace, se hace un daño personal, es un daño espiritual, un daño emocional, un daño familiar, un daño físico. El cuerpo se empieza a sentir. Miren, hermanos, vea, hay personas que están siendo acompañadas o tratadas con enfermedades generadas por una raíz de amargura en su corazón, por iras, por rabias. Miren, personas que les ha dado infartos por una rabia. Los dolores de cabeza, resentimientos, dolores de espalda, resentimientos y cargas que llevan durante mucho tiempo, mis amados. Tener un espíritu no perdonador es como estar en una prisión. Permítanme usar esa metáfora, por favor. Es como estar en una prisión. Yo no voy a dejar que esto se quede así. Me las paga porque me las paga. El que las hace las paga. Si él lo hizo, yo también. Él llega a las 10, yo llego a las 12. Él estuvo con una, yo también voy a estar con otro, para que él sienta lo que yo sentí. Oiga, eso es tremendo. Y el enemigo susurrando en el oído, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y mire el discursito, mire la narrativa del enemigo. Es que te tienes que valorar, tú te tienes que amar. Hágale para que él sienta lo que usted sintió. Y vea, la personita no mirando hacia el cielo, no teniéndole en cuenta la palabra de Dios, haciéndole caso al destructor, al enemigo de las almas, porque eso es lo que él quiere, mis amados. Todo porque usted y yo le dimos lugar. Y hermanos, y empieza el enemigo muy sutil a través de esto. Hola bebé, ¿cómo estás? Ay, hola, Dios te bendiga, Cristo te ama mucho y te quiere salvar. Ay, no, bebé, yo sé que me quieres salvar, pero necesito otro que me salve como tú. No, empiezan a llegar cositas al celular, empiezan a llegar cosas ahí, como tú. Ay, ¿y por qué me dices eso? Tú eres cristiano, ¿cierto? Amén, amén, solo por la gracia de Dios. Cuéntame, yo te hago una pregunta. ¿De qué sexo son los ángeles de Dios? Ay, ¿por qué me preguntas eso? Porque donde fuera masculino, tú serías un angelito de Dios. Eres muy lindo, esos ojitos como un jordanito. Y entonces, si la persona tiene una amargura en su corazón, tiene un resentimiento con su esposa, claro, el enemigo se le metió por ahí. Le dio lugar porque le siguió la conversación. Yo estoy vulnerable y empieza otros a tratarme como ser humano que yo necesito y dicen, este sí me ama, este sí me valora. Y entonces está actuando desde el dolor, desde la decepción, mis amados, y entre comillas, se enamoró, me enamoré. E incluso hay personas que les dieron lugar al enemigo y terminaron tristemente en fornicación, en adulterio, en mentiras, en la pornografía, mis amados. Esclavos completamente de la pornografía también. El factor de la congoja. ¿Por qué hay que perdonar a los demás? Por amor a Cristo. Por amor al Señor. Dios me amó. ¿Quién me creo yo? ¿Quién se cree usted? Si Dios nos perdonó, el Altísimo nos perdonó, y gracias, Señor, por tu perdón. Si el Todopoderoso nos perdonó,
¿Quién se cree usted? ¿Quién me creo yo para no perdonar? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Somos más que Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermanos, el orgullo y el egoísmo son el cáncer del amor. Miren, uno leyendo la Biblia, Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín. ¿Qué lo hizo diablo? El orgullo. Fue el orgullo. Y hay personas que desde el orgullo, no, ¿y yo por qué tengo que perdonar? No, que me perdone primero ella, que primero me busque él. Hermanos, nuestro Dios no esperó primero que nosotros lo buscáramos a él. Él primero nos buscó a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él primero nos buscó. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mis amados, perdonar no es dar a la otra persona lo que se merece, sino lo que necesita. Dios a nosotros no nos dio lo que merecíamos, porque si hubiera sido así, nosotros no estuviéramos acá. El Señor nos dio lo que necesitamos y era su bendito perdón, el perdón. Y somos libres en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. De lo contrario, si no perdonamos, la amargura y la culpa lo va a mantener usted en una celda construida por usted mismo. Sí, por usted mismo. Y cuando usted no quiere perdonar a otro, recuerde que usted va a permanecer encerrado en ese calabozo con la culpa y con la amargura. Salga de ahí. Salga de ahí. En el nombre de Jesús, por favor. Hermanos, si usted no perdona o no se perdona, se está inyectando a sí mismo un ácido en su sistema, porque la culpa y la amargura es un ácido que destruye el recipiente que lo contiene. Usted mismo se está destruyendo. El resentimiento, la amargura, la culpa es un lento suicidio espiritual y emocional. Tercer factor, el factor de la ganancia. No solo que usted libera esas cosas que le herían, sino que usted gana un potencial hermano o una hermana. Gloria al Señor. En San Mateo, gloria a Dios. En San Mateo, leíamos ahorita en San Mateo capítulo 5, verso 24. Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano. Es muy lindo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué lindo es. Qué lindo eso, hermanos. Hermanos, vea, la rencilla entre hermanos, la rencilla en las familias, la rencilla en el matrimonio. Por favor, escuchen esto. Es una deshonra para Dios. Si yo estoy en rencilla con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, estoy deshonrando a Dios. Yo lo deshonro a Él, porque Él es amor. Dios me amó a mí. Y estamos llamados, enviados a mostrar ese amor, a reflejar ese amor. Gloria al Señor Jesús. Por favor, no deshonren más al Señor. ¿Qué es lo que hace un espíritu no perdonador? Deshonra a Dios, desanima a los santos, disgusta a los perdidos y deleita al diablo. El diablo, más que nadie, él se complace viendo que los creyentes no tienen un espíritu perdonador. Él se deleita en eso. Hermanos, vea. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Y dice más adelante, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 6, hermanos, el verso 19, desde el verso 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nótese que todo esto pasa por no perdonar. Si yo no perdono es porque hay unos ojos altivos, hay altivez. Si yo no perdono, digo mentiras. Si yo no perdono, las manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y siembro discordia, porque hay culpa y amargura en mi corazón, y eso aborrece Dios. Listo, llegando a este punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Vea, mis amados, yo les voy a contar una historia, un testimonio. ¿Cómo le parece, hermanos, que conozco a alguien? Si alguien de la guitarra o del piano me puede acompañar, por favor, se lo agradezco. Conozco a alguien, mis amados, que aún antes de nacer, el papá lo rechazó, lo abandonó. Y la mamá se quedó solita con él. La mamá lo tuvo. Y la mamá al nacer, porque tenía que trabajar, se lo regaló literal a la abuela. Esa personita fue criada por la abuelita hasta los 6 años. A los 6 años la mamá se consigue una pareja. Al conseguirse esa pareja, va donde el niño, donde estaba desde el amor, criado con amor, con ternura, como lo hacen las abuelitas. Y la mamá se lo lleva a vivir con él. ¿Y cómo le parece que como los dos trabajaban, la mamá y la pareja trabajaban, dejaban al niño cuidando con alguien? Y ese alguien, mis amados, como que le cogió bronca al niño, y el niño del miedo se hacía popó. Entonces ella obligaba al niño a comerse el popó. Es que de castigo por hacerse popó, para que no se vuelva a hacer popó. Ella lo hacía con esa intención de corregir, de castigar. Y entonces el niño le contaba a la mamá y la mamá no le creía. La mamá le pegaba, que porque era un mentiroso. Y mis amados, cuando ya cumplió los 8 años, estaba perdiendo el primer periodo de tercero de primaria. Y resulta y sucede, mis amadas familias, que el padrastro lo obligó a ponerse un vestido de mujer y caminar como 4 cuadras, a comprar un par de panela de castigo, porque usted no tiene que perder el año. Y ese niño, cuenta él que cuando era niño, le cogió un odio a la mamá, le cogió un odio a ese padrastro, un odio a la muchacha que le obligaba a comerse su propio popó. Y mis amados, así eran los castigos. ¿Usted por dónde se vino? ¿Por dónde se fue? Y después de las preguntas le daban la pela a ese muchacho. Lo castigaban por sospecha. Le pegaban porque sí, le pegaban porque no. Y entonces el niño, en medio de tantos maltratos, mis amados, y les cuento algo. Resulta, sucede que ese niño, cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, la mamá llegaba borracha y abusaba sexualmente del niño. Le quitaba la ropa y la mamá se autoestimulaba con el niño. Varias veces sucedió eso. Entonces el niño le cogió mucho miedo y a la vez odio a la mamá y a la pareja. Llegó la adolescencia y como no aguantaba tantos maltratos, se voló de la casa. Se voló. Y este joven, siendo adolescente, incursionó, se entró a un grupo al margen de la ley. Al margen de la ley, ese joven. Mis amados y amadas. Y para pertenecer a ese grupo de lleno, tenía que matar a alguien. ¿Y cómo le parece?
que le entregaron el arma para matar y adivine ese muchacho quién se le pasó por la mente. A la mamá. Listo, le tengo la persona. Y le entregaron el arma y el muchacho no fue capaz. Se quedó trabajando con ese grupo por ahí, por los laditos, pero no podía pertenecer de lleno porque no fue capaz de matar. Y mis amados, empezó a sufrir y a hacer sufrir. Pareja que conseguía, pareja que le hacía sufrir. Porque él, como cargaba con ese dolor, con esas heridas, sufriendo el dolor, arrastrando el dolor, hacía sufrir a las mujeres como venganza de su propio dolor. Hacía sufrir, era un deleite ver llorar a una mujer. Mis amados, y sufriendo y haciendo sufrir, aparte de que se entró a ese mundo, licor, cocaína, marihuana. Y hermanos, llegó un momento que no más. Se casó, y en ese ir y venir, a los 3 meses, la esposa no aguantaba con ese ritmo de vida tan pesado de licor, de trasnochos. Llegaba al otro día, dijo: usted lleva una vida arrastrada, así que usted no me va a arrastrar la mía. ¿Y cómo le parece, mis amados y amadas, que ese joven llegó al Evangelio? Ese joven, el Señor Jesús lo encontró. Y hermanos, la mejor terapia que vivió este joven es haber conocido el perdón del Señor, el perdón de Dios. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Y hermanos, liberó la culpa, liberó la amargura y por fin fue libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Joven, y su matrimonio se restauró. La vida de su esposa también se restauró. Y hoy por hoy los dos son servidores solo por la gracia del Señor. Hermanos, familias, gloria a Dios. Hermanos, ¿quieren saber quién es ese joven? Soy yo. Yo soy ese joven. Aquí estoy en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí estoy en esta mañana como testimonio vivo del poder de Dios, del amor de Dios, que el Señor sí transforma vidas. Gloria a Dios. Hermanos, soy libre y amo a mi mamá, amo a mi padrastro, pero eso solamente lo hace el amor del Señor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Perdoné, solté y seguí. En el nombre de Jesús. En esta mañana hay un altar. Yo quiero invitar a alguien, hermanos, un 6 de mayo, hace 19 años, así como usted está sentadito allá, yo también llegué así un domingo también, en Guayabado, desesperado: Señor, ayúdame, no quiero perder este matrimonio. Y allá sentadito el Señor me hizo el llamado, y yo salí, hermanos, al altar, y sentí la presencia de Dios ese mismo día. Gloria al Señor Jesús. Y comprendí el perdón de Dios. Solamente cuando entendí, comprendí el perdón de Dios, perdoné a los demás. Yo voy a invitar a alguien en esta mañana, valientemente, que quiera salir aquí al altar, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Venga, reciba la voz amorosa del Señor. Dios hizo la obra en mí. Tengo la fe también que el Señor la está haciendo en usted. Si hay alguien en esta mañana que necesita perdonarse, venga acá. Venga, libérese de la culpa, de la amargura, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Yo le invito amorosamente, venga, aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia de Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Dios. ¿Hay alguien más? El Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Venga, vamos a hacer la paz con nuestro pasado. Vamos a hacer la paz con nuestra vida. Vamos a hacer la paz con nosotros mismos. Vamos a decirle, Señor, obra en mi vida. Y usted va a nombrar allí en su mente, decido en esta mañana perdonar a esta persona. Vamos a perdonar. Vamos a vivir el proceso. Ustedes, mis familias que están allí, tengan la amabilidad, por favor, estar en sus pies, por favor, y vamos a orar. Hay un amigo, una amiga en esta mañana que quiera recibir el perdón de Dios en esta mañana. Yo le invito en el amor del Señor, en el amor de Dios. Mi pastor Elkin, vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Qué lindo. ¿Se están sintiendo la presencia de Dios? Hermanos, estamos llamados, enviados a perdonar, a vivir en paz. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.